Si existiera el aplausómetro, tal vez en el anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner hubiera llegado a su tope máximo. No hay nadie en la Argentina con dos dedos de frente, y no estoy pidiendo demasiado, que esté en condiciones de oponerse a algo que es tan palpable, la falta de viviendas. Lo que anunció la señora Presidenta de la Nación tiene que ver con una línea de crédito, y cuando digo una línea es porque hay variantes, pero estoy hablando de algo mucho más simplificado para que lo podamos entender, que a mi juicio apunta a un sector social que es la clase media. Y digo que apunta a la clase media porque para los sectores más bajos existen otros programas. Los programas de mejoramiento barrial, el programa federal de viviendas, en su momento Techo y Trabajo, y que están enfocados allí a lo que se conoce como el núcleo duro de la pobreza. Esto tiene otra característica, pero no termina en la vivienda, si es que uno tiene que presentar en términos informativos lo que fue el anuncio. El anuncio no está enfocado en la vivienda, está en la generación de trabajo, porque ahora lo vamos a echar con Festa, se habla de empresas constructoras privadas, si esas empresas constructoras privadas financian proyectos o realizan proyectos urbanísticos, deben contratar mano de obra. Por lo tanto, a mi juicio, además de la vivienda, es una medida que puede ser definida como anticíclica. Esto es, en la retracción económica ponemos en valor todo aquello que puede generar trabajo, con trabajo demanda, con demanda crecimiento. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, 320.000 solicitudes. Ese es el número que ya tenemos hasta ahora solicitado, que ha solicitado el Banco Hipotecario. 320.000 argentinos con la esperanza de obtener este crédito, que es muy importante, ¿no? La consulta más común que recibe usted como jefe de ANSES, que de Moreno, hay que decir que los que viven en Moreno, en la zona oeste, tendrían que ir al Banco Hipotecario de Morón. Así es. ¿Sí? Pero la consulta más común, ¿cuál ha sido? En realidad, los primeros días ha sido justamente si tenían que tener un recibo de sueldo o no. O, por ejemplo, los Argentina Trabaja, los cooperativistas, o los que tienen el recibo de pensionados. Por ahí, como contabas vos recién, este crédito no está todavía destinado a ellos, hay otros planes, pero sí o sí tiene que tener un ingreso demostrado a través de un recibo de sueldo. O si es profesional tiene que tener la matrícula, o si es comerciante tiene que tener la habilitación municipal, y si es monotributo tiene que tener mínimo los 3 pagos de ingreso al monotributo. Con lo cual, eso fueron las primeras preguntas. En algunos casos, obviamente, que luego del anuncio se escribió una expectativa muy enorme, muy grande. En Modelo todavía tenemos muchos trabajadores que no están trabajando en blanco, pero también hemos encontrado mucha gente que reúne los requisitos y que está totalmente ilusionada y esperanzada en obtener un crédito que es accesible, a una tasa muy baja, en pesos, fija, los primeros 5 años, sin tanto requisito como lo suelen tener los bancos privados, con lo cual estamos hablando de una medida, como decía, yo escuchaba recién a Wiener, positiva, y como vos lo decías, verdaderamente es muy difícil que alguien se oponga a esta medida. Por ahí lo que se cuestiona por ahí es los fondos. Yo creo que hoy la oposición está mirando de ese punto, olvidándose, ¿no?, de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando se heredó ya por el 2008, había 98.000 millones de pesos y hoy hay 210.000 millones de pesos administrados por el Estado, ¿no? Cuando le hacía la pregunta sobre la consulta más común, tiene que ver si ustedes saben precisamente responder a consultas comunes o más complejas. Porque si bien la tasa del 2%, inclusive en la propaganda oficial que se emite por varios canales privados y sobre todo en Canal 7, que lo hace la señora País, ella explica que en los primeros 5 años es del 2%, después la tasa va al 4%, pero hay un aspecto que a mí me interesa saber, que en cada una de las propuestas me parece que corre con ventaja en este comienzo aquel que tenga terreno. Y yo le quiero preguntar, si lo que leí es lo que usted tiene también, ¿por qué corre con ventaja el que tiene terreno para que el crédito sea cliqueando? Que yo le digo, he ido pocas veces a un banco, pero nada, con un clic nunca. Sí. Le piden hasta el ADN. No sé si en este caso será así, pero bueno, vamos a ver cómo sucede o cómo se desarrolla esto. Yo te explico, nosotros como ANSES somos la primera instancia donde la gente tiene que acercarse, o a través de la página o a través de la oficina. Después los detalles ya
Ajá. De eso es el banco hipotecario. Justamente nosotros mañana vamos a tener una reunión en el banco hipotecario para formarnos aún más con respecto a esto que vos estabas comentando. Pero en principio lo que sabemos es lo que está en ese papel. Y la gente se acerca justamente a la nuestra UDAI a solicitar el turno. Y obviamente lo que se dijo los primeros días, que si tenías terreno, el crédito era en forma inmediata. Bueno, hoy lo que ha sido publicado en nuestra etapa del diario es que esto no es así. Desbordó, menos mal. Es por sorteo, hace por sorteo tanto con terreno o sin terreno. Sorteo de Lotería Nacional. Así es, por Lotería Nacional. Bueno, y hay un aspecto también que es interesante para aquellos que no tienen terreno, y es que en el anuncio de la Presidenta de la Nación se habla que va a tomar el Estado aquellos bienes que son del Estado y que están administrados por el ONAVE, que es un ente residual de bienes de ferrocarriles. Moreno, ¿qué tiene? O mejor dicho, la zona oeste, donde usted tiene influencia, ¿qué lugares, qué cantidad de hectáreas tiene? Lo que está previsto en principio, y te hablo a medida, de forma informal, digamos, sí, es la base aérea. De la ONAVE es Organismo Nacional de Bienes del Estado. Y en este caso lo que se ve hoy por hoy como posible tierra es justamente la base aérea, la 7ª Brigada. Con lo cual es lo que por ahí también el intendente Mariano West tenía un plan de lote con mejoras que también estaba previsto en ese lugar. Esperemos que esto sume y no reste a ese plan, que sea esto más lo otro. Y lo que estamos también priorizando, que ese lote también le toque a la gente de Moreno, ya que va a ser por sorteo, que ese sorteo sea justamente en las tierras de Moreno para la gente de Moreno. Claro, debería ser así. Es un sistema que, al generar tanta expectativa por la propia propaganda que todos pueden acceder, se corre un riesgo, porque no es para todos. Ya hay un tope que son 100.000 créditos. 100.000 créditos para 400.000. Claro. No es mucho. Sí. No alcanza a cubrir, la verdad que no. Que la casa no se hace de un día para otro, sí, tampoco. Inclusive me gustaría preguntarle, dentro de lo que ustedes han explicado, porque sé que lo van haciendo, todos los empleados de ANSES tratan de explicar y frenar la expectativa de aquel que dice, bueno, yo califico, porque para el que no tenga terreno y pueda acceder a la casa con un proyecto que haría una constructora privada, tiene que pagar un año, es como un sistema de ahorro, paga un año la cuota, es decir, que si está alquilando no sé cómo hará, pero bueno, ya es una cuestión particular. Pero esto también es muy importante aclararlo, que no es que va a tener la casa pagando la primera cuota. No, obviamente que en algunos casos van a tener un año de cuota y después, cuando se le adjudique la casa, comienza a pagar en el hipotecario. ¿Esto es así? Es así, es tal cual. Yo lo que te decía era lo siguiente, nosotros como ANSES lo que estamos haciendo en Moreno es militar e informar en la medida que la información que uno va teniendo. Pero como ANSES lo que estamos intentando hacer es lograr que en Moreno se equilibre a toda la gente y buscar los mecanismos como para que vos sabés muy bien que todavía hay mucha gente que no quiere ingresar a internet, acercar la ANSES a todos los barrios de Moreno que podamos. Mañana ya empezamos en un barrio de Cortejadena, vamos a estar por Cuartel Quinto. Es muy fácil, vamos a acercarnos con una computadora, con el módem, podemos solicitarlo nosotros mismos desde ahí y obviamente asesorar a toda la gente, a todos los barrios de Moreno. Esa es la idea nuestra, ¿no es cierto? Me dijo que mañana van a tener un asesoramiento del hipotecario. Nosotros mañana vamos a estar allá, en el banco hipotecario, vamos a ir 10 miembros de ANSES de Moreno, de empleados de Moreno, vamos a acompañar a otros compañeros de trabajo del ANSES, justamente a una charla para formarnos un poco más, ya que somos la primera instancia justamente donde el público se tiene que acercar para estar mejor informado de lo que hasta ahora estamos, ¿no? Bien, vamos a preparar la nota con el diputado Milman, porque quería que usted escuchara. El diputado Milman es ese tipo de diputados que más o menos estudia, o quiero decir, se especializa en los temas antes de emitir una opinión. Con lo cual califica en el momento de buscar argumentos que lleven a discutir si efectivamente el plan es perfectible, como todo plan es perfectible. Y en este caso, además de ser perfectible, lo que va a señalar el diputado del GENES, diputado nacional, es que ya se anunciaron otros planes. Y respecto a la construcción del discurso que hace el oficialismo, Milman sostiene con datos de la Universidad Católica Argentina que en el periodo donde más se construyeron viviendas fue en la época menemista, en aquel largo proceso menemista, dejando por sentado que ni se va a acercar ni puede crecer, aún con esta iniciativa que presentó Cristina Fernández de Kirchner del Procrear. Lo tenemos a Milman, lo escuchamos y compartimos sus declaraciones con
el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa. La Argentina tiene un déficit habitacional, según el gobierno, de 2 millones de viviendas. Según estudios privados, como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, podría llegar hasta 3 millones de viviendas. Lo cierto es que este gobierno ya anunció 13 planes de vivienda y no hay ninguna solución. Si uno analiza los números con frialdad, este gobierno ha construido 314.000 viviendas en 9 años, o sea, un promedio de 28, 29.000 viviendas, menos que las que construyó la década menemista, que lo hizo en 37.000 viviendas anuales. Esa es la realidad, los números concretos y fríos. El propio decreto del gobierno, creando el plan Procrear, difiere de los anuncios que hizo tanto el viceministro de Economía como el director general del ANSES, ya que en el decreto no hay metas de cantidad de viviendas, no hay cantidad de dinero el cual se va a implicar en este programa, así que ojalá por los ciudadanos que necesitan resolver sus viviendas, que en el mejor de los casos, si fuera eficiente a contramano de los otros 13 planes que este gobierno anunció, recordemos que hay personas presas por el manejo de los planes de vivienda de este gobierno, apuntaría solo al 3% de la demanda de viviendas de la Argentina. Pero cubre una expectativa. Alguien dijo hoy, vivimos una democracia de souvenir, y es interesante eso, ¿no? Como para reflexionarlo y profundizar, porque por ahí se toma un derecho que es evidente, que en muchos casos es lacerante, hay personas que pierden vida tan solo por poseer la tierra y se ven alcanzadas por un anuncio. Bueno, evidentemente el problema de la vivienda es un problema estratégico en la Argentina y hay que generar un plan mucho más poderoso que este que ha anunciado la señora presidenta. Insisto, es el número 14 de los planes y la solución no se encuentra. Y la verdad que los recursos que se van a poner en función de este plan tampoco están. Inclusive tenemos dudas respecto a la transparencia, porque el propio decreto dice en sus artículos que va a estar exento de la Ley de Administración Financiera, que es la ley que justamente genera los controles necesarios para cualquier plan de gobierno. Así que bueno, lo vamos a tener en la lupa y ojalá sea eficaz, aunque sea para pocos, aquellos que se puedan presentar. Ya ha habido un colapso el primer día de la página de la ANSES y eso muestra la necesidad que la sociedad y que sus ciudadanos tienen de las viviendas, de manera tal que ojalá, aunque sea una gota en el océano, por lo menos sea transparente, no sea un nuevo anuncio que termine con otro funcionario u otro administrador de Plan Expreso. La última, Milman, que los fondos salgan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que por lo menos lo que nosotros sabemos no está superando lo que está establecido, es decir, creo que es un 20% lo que se puede utilizar y creo que está allí. ¿No le genera a usted algún tipo de crítica? Algunos dicen, toman una vez más, como en la larga de la historia hay antecedentes, la caja de los jubilados. A mí no me generaría críticas si hoy los jubilados de la Argentina estuvieran en buenas condiciones, con salarios dignos, con jubilaciones que le permitieran llegar a fin de mes, pagar los remedios, pagar el sustento de nuestros abuelos. Lo cierto es que esta no es la realidad, hay abuelos que están por debajo de la línea de la pobreza, que están por debajo del mínimo que se establece para los salarios, y los fondos deberían venir del mismo lugar de donde se llevan adelante todas estas políticas. Si el ANSES fuera superavitario, si pudiera pagar los juicios que tienen fallo de la Corte Suprema de Justicia y que este gobierno desobedece y con el mismo dinero regala computadoras a los niños o hace créditos que son necesarios sin ninguna duda, bueno, ahí entramos en una inconvergencia que hace que primero la prioridad la tengan los abuelos, porque son ciudadanos que han trabajado toda su vida y que no pueden esperar porque tienen poco tiempo vital y que necesitan que se les reconozca su trabajo. Si no sale de ANSES, ¿de dónde debería salir el dinero? ¿Del presupuesto del Ministerio de Planificación, Obras Públicas, de dónde? Del Tesoro Nacional. Este gobierno tiene cuantiosos recursos, muchísimos, muchas veces muy mal gastados. Se nos va por Aerolíneas Argentina, por sostener una empresa absolutamente deficitaria, donde sus funcionarios viajan de manera graciosa a los partidos de fútbol. Se nos va mucho más dinero que el que está disponible para este plan de viviendas. Así que la verdad es que hay un montón de situaciones en la publicidad oficial, en el fútbol para todos, digamos. En el fútbol para todos hay más plata que en el plan de viviendas, así que esa es la prioridad de este gobierno. Bueno, hay una mezcla y ahí aparece lo que algunos denominan, y con cierta lógica, oposicionismo.
Es cierto que el gobierno nacional está incumpliendo lo que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo Badaro, que establece el reconocimiento de la deuda acumulada del Estado con aquellos jubilados que llevaría a un ingreso superior. Y hay una acumulación de juicios y hay este precedente, este antecedente, este fallo. Lo otro es la utilización de los fondos del ANSES, tiene que ver con lo que decía Festa, que es un fondo de garantía de sustentabilidad. Y hay un límite, no pueden pasarse ese límite, aunque en la Argentina una ley lo cambia todo. Y la cuestión central, por lo menos para mí, es saber e insistir que se tratan de proyectos estratégicos. Y es cierto lo que dice Milman, que este es el número 14. Y entonces, ¿por qué, le pregunta Festa, este debería funcionar? Como no han funcionado bien los otros, porque en el año 2009 se hizo una presentación similar, semejante, interviniendo el banco hipotecario. Yo creo igualmente que la mirada de Milman fue equilibrada, pero también fue oposición pura, porque en realidad le están buscando la quinta pata al gato, parece, o el pelo al huevo, llámenlo como quieran. Lo que no ve lo mira para atrás, porque no se pregunta dónde estuvo Milman cuando los fondos estaban en manos de los bancos, ¿no? De los bancos privados, y qué se hacía con esos fondos. Hoy en el Fondo de Garantía hay 210.000 millones de pesos, de 98.000 a 210.000 millones de pesos. Se invirtió en la asignación universal por hijo, 3 millones de chicos cobrando la asignación universal. Se invirtió en las computadoras conectadas de igualdad, inédito en el país, en la historia del país, en Latinoamérica, en el mundo, llamarlo como vos quieras, pero los chicos de la secundaria pública tienen su computadora. Se invirtió en nuestros abuelos, aunque digan que no, porque no recuerda Milman qué pasaba en la época de Menem con Cavallo y Norma Pla, por ejemplo, y la lucha de los abuelos en aquella época. Recuerda otra cosa, otra historia recuerda Milman. Se invirtió en la posibilidad de que nuestros abuelos tengan 2 aumentos móviles anuales. Y ahora se invierte en algo básico que es la vivienda. Entonces, es una inversión. Y ese fondo de garantía de 98.000 pasó a 210.000 millones de pesos. Y no hubo ningún preso en el medio. En la medida que aumente el fondo de garantía... El fondo de garantía va a aumentar en la medida que cada vez la gente consuma más, gaste más. Porque no te olvides que los fondos de ANSES surgen también no solamente de los que trabajan en blanco y hacen sus aportes patronales, sino también del IVA y de otros impuestos. O sea, cualquier argentino que hoy compra la leche y está desocupado y compra la leche, compra el pan, compra la carne para comer, obviamente que ya está aportando a la seguridad social del país. Eso es los fondos de ANSES. Por eso, con ese criterio, la plata de los argentinos vuelve a los argentinos. Lo que digo es, no olvidamos de una historia que es muy reciente, que fue una medida muy debatida ya por el 2008, cuando el Estado, cuando la presidenta decide justamente estatizar los fondos de la FJP. El peronismo privatizó y el peronismo estatizó. El peronismo, un peronismo que realmente no... Pero es así, es así. Bueno, también se llegó con la bandera del peronismo en la época de Menem, pero también es cierto de que se tomaron medidas que no fueron peronistas. Yo creo que en ese sentido el mejor discípulo que tuvo Perón fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces, porque se está haciendo y se está pensando como Argentina. En aquella época las recetas las daba el Fondo Monetario y hoy las damos los argentinos, con una mirada argentina. Digo, por eso yo escucho a estos diputados con esa mirada equilibrada, porque como decía vos, no pueden ponerse en contra, pero le buscan la quinta pata al gato. Entonces están diciendo, bueno, la plata de los jubilados, están hablando de que en su momento también se rusaron y criticaban de que se paguen con la reserva la deuda externa. Y cuando uno mira para atrás dice, bueno, mira, ¿cómo estábamos? En Moreno estábamos con el trueque, acá también. ¿Cómo estamos? Estamos con los patacones. Estamos bien y no, falta todavía, falta mucho por trabajar. Pero que se ha dado un paso hacia adelante, eso no hay duda. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque hemos logrado conquistas muy importantes, que antes esto no pasaba. Esto no pasaba. Cada vez que salió el ministro de Economía por televisión era justamente para anunciar un ajuste, ¿no? Y lo que le está pasando a España, a Grecia, fue justamente los mismos que diseñaron nuestras recetas de aquella época. Entonces digo... Hoy no aparece el ministro de Economía, es más. ¿Usted sabe cómo se llama el ministro de Economía? La verdad que no me acuerdo. Bien, ahí está. Es bueno. ¿Sí? Es bueno, yo creo que es bueno. Porque durante muchos años también vivimos esto de que había 2 presidentes. El presidente que habíamos elegido los argentinos y el tipo que manejaba todo y que salía y justamente daba la mano
Aquí sí lo conozco, sí. Sí, claro. Ahora, el ministro de Economía no lo conoce. No me acuerdo el nombre. Bueno. ¿Cómo se llama? Feletti, ¿no? Fernández. ¿No? Feletti no es diputado nacional, no, fue presidente del Banco Ciudad. Pero lléveselo a su casa para averiguar, pero no le voy a decir que era ministro de Economía. Pero, ¿sabes qué? Lo que digo es, te planteaba esto porque a mí estas cuestiones así, de esta gente que es muy inteligente y que habla muy bien por televisión, yo creo que lo que le falta es caminar la calle y conquistar los votos justamente en el territorio y ver la realidad y ver cómo está el pueblo argentino. Si bien, como decimos, falta, como decimos todo, porque en realidad falta todavía más conquista, yo creo que lo que necesitamos también es más justicia, más inclusión, más igualdad, y como también muchas veces lo hemos discutido en otros programas nosotros, la asignación universal quizás no sea universal, pero es asignación universal, o es asignación, y el chico cobrando la asignación. Sí, claro. Entonces, por eso digo, hemos logrado pasos muy importantes como país. Ojalá que los argentinos no nos equivoquemos como nos equivocamos ahora. El 54% eligió un gobierno, la presidenta creo que está haciendo lo que tiene que hacer como presidenta, creo que la mejor, dio cátedra el otro día en la ONU, cuando defendió nuestra soberanía sobre Malvinas. Yo creo que es esto lo que tenemos que ver. Se dio un paso hacia adelante, que no le busquen más si es una cosa o la otra. Nos quedan 3 minutos y quiero decir rápidamente a quien está mirando el programa, las líneas de créditos van, porque también este es un dato que corre a máxima velocidad. Dice, no se requiere un nivel de ingreso fijo, pero arranca desde 5.000, dice, hasta 5.000, pero lo cierto es que el banco hipotecario, y al final voy a leer, porque siempre que lee la letra chica, esto lo mencionó mi papá, lea la letra chica, y le hice caso. Todo lo que se está diciendo queda a consideración del banco hipotecario porque es la entidad bancaria quien después define si esos requisitos son los que efectivamente le dan la posibilidad a usted de calificar. Arranca desde 5.000 y va hasta 30.000. Y allí las variaciones, por supuesto, son importantes en lo que es el monto a prestar y el valor de la cuota. El valor de la cuota menor para los que no tienen terreno y tienen 5.000 pesos de ingresos son 749 pesos sin terreno, con terreno, y 744 pesos sin terreno. Y va variando, insisto, va de 5.000 a 30.000. Como nos quedan pocos minutos, yo no podía dejar pasar esta oportunidad para preguntarle a Festa si ustedes son privilegiados del poder hoy. Digo la cámpora. ¿Se sienten privilegiados del poder? No, somos los custodios, en todo caso, de un proyecto. Digamos, no somos privilegiados del poder. Todos los que formamos la cámpora somos todos militantes territoriales. Algunos no, militantes universitarios, otros de diferentes territorios, digamos así, pero en realidad no somos privilegiados del poder. Lo que estamos ocupando es espacios, obviamente, y tiene que haber un trabajamiento generacional. Y también ese poder te cuesta, o sea, no es que se conquista el poder y ya está, no, cuesta y hay que revalidarlo todos los días. Y lo revalidamos, tenemos que revalidarlo, que es justamente en los sectores más humildes y pensando justamente en ellos. Pero para nada somos privilegiados del poder. Las críticas, algunas son fundadas sobre el manejo de la cámpora, otras son infundadas, como todo, es decir, no hay nada absoluto. ¿Qué aprenden ustedes de las críticas? Que hay terrenos marcados, sí, que no se puede ir contra todo el tiempo. No, obviamente que no, obviamente que no. La idea nuestra, obviamente, que intentar ser custodio de un proyecto que creemos que tiene que tener continuidad en este país. Todos sabemos bien que la presidenta justamente en el 2015 no puede ser reelecta, y bueno, y ahí donde empezamos nosotros, quizás se nos dé la oportunidad en algún momento de que exista justamente alguien de esta generación que tenga esa oportunidad. Y dentro de lo que usted está expresando, que es un cambio generacional que en términos más mundanos sería los viejos fuera, los jóvenes, es el momento de arribar, es el momento de recambio, porque sí, pero no la cultura política es el que llega al poder se atornilla al poder, usted lo sabe, se atornilla en el poder. Bueno, ustedes tienen herramientas para algunas sillas. En realidad nadie se atornilla, en realidad trabajan lo suficiente como para que la gente lo vuelva a votar. Mientras haya democracia, el que queda en el poder, porque la gente, el pueblo lo votó, lo que hay que generar justamente es el consenso popular. La única forma de desplazar a alguien en democracia es con votos. Y eso que hay que construir la voluntad popular. Bien, y 2 preguntas finales cortas.
Ese acto de Vélez, yo lo analicé, lo escuché al acto. La fotografía, Movimiento Evita, La Cámpora, Colina. ¿Qué es? Movimientos sociales que apoyan a la presidenta. Es un cambio de paradigma sobre la construcción política. De eso no tengo la menor duda que es así. Para mí es así. Y de ahí va a salir el sustento para que el cristinismo y el kirchnerismo se consolide en el tiempo. No, son movimientos sociales que apoyan a la presidenta y evidentemente hoy por hoy tienen un acercamiento mucho más cerca de lo que estaba anteriormente. Pero son movimientos como que ya se tienen hace tiempo. O sea, no creo que sea lo que voy a decir. Gracias por estar aquí. Al contrario. Bueno.